Bienvenidas y bienvenidos a Diálogo Maestro, una estrategia de formación de Enseña Perú. En este espacio entrevistamos a diferentes especialistas quienes nos dan su punto de vista sobre la educación y el rol crucial que tenemos todas y todos en la transformación educativa. Soy Karina Correa y les acompañaré en la conducción de este episodio. En esta ocasión conversaré con Rosario Gildemeister Flores, quien es docente licenciada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, licenciada en Bibliotecología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de maestría en escritura y alfabetización en la Universidad Nacional de La Plata en Argentina, formada en la práctica psicomotriz o couturier y en atención temprana del desarrollo infantil. Se ha desempeñado también como especialista en evaluación y currículo y desarrolla temas vinculados con la infancia, la lectura y la escritura. Junto a Rosario abordaremos la creación de un ambiente alfabetizador, nuestra propia relación con la lectura y escritura y la relación docente-estudiante en el desarrollo de las mismas. En la segunda parte de este episodio conversaremos sobre la relación docente y estudiante en el desarrollo de la lectoescritura, así como de la comprensión del sistema de escritura. Empecemos. Rosario, al abordar los procesos para el desarrollo de la lectoescritura, se habla de la relación docente-estudiante. Cuéntanos a qué se refiere exactamente esa relación. Este es un proceso que inicia desde el primer día de clases. Construir vínculos con nuestros estudiantes es clave. Lo logramos con gestos sencillos como saludarlos por su nombre, mirarlos a los ojos y reconocer su individualidad. Convertimos el aula en un espacio de encuentro lleno de respeto y afecto. Esto requiere un trabajo personal profundo, ¿no? Abriéndonos a conocer sus historias, que son únicas, a través de una sonrisa, una pregunta atenta, valorar sus respuestas, construimos relaciones de afecto y respeto día a día. Recuerden, los vínculos se construyen en ambas direcciones, ¿no? ¿Y qué tiene que ver lo que acabamos de decir con la lectura y escritura? Seguramente ustedes se están preguntando esto. Esta pregunta nos lleva a pensar que una buena historia, por ejemplo, seleccionada por nosotras con cuidado y compartida con los niños y las niñas en un momento propicio, ayudará en la construcción de un buen vínculo entre todos. Por ejemplo, ¿qué pasa si un día encuentro a los niños y las niñas muy movilizados o identifico miedos naturales en la infancia? Puedo leerles cuentos clásicos como Caperucita Roja, Las siete cabritas y el lobo o Pinocho. Hacer esto va a ayudar a que los niños puedan comentar cómo se están sintiendo, poder poner palabras a sus emociones y abrirse a la comunicación. Y es que leer un buen cuento puede conectar a los niños con experiencias vividas en los primeros años, con diferentes emociones. Por ejemplo, para aquellos niños cuyos padres les han leído cuentos antes de dormir, el hecho de que la docente les lea en el aula esos mismos cuentos u otros hace que los niños actualicen esa experiencia hogareña, ¿no es cierto? De leerles a los niños por la noche antes de dormir. Los prepara también para entrar en comunicación con su mundo interior, lo que es muy saludable. Por otro lado, para aquellos niños que no han vivido esa experiencia de escuchar leer un texto en sus hogares, pues la lectura en el aula puede ser una agradable novedad. En ambos casos, si seleccionamos el cuento más adecuado, la experiencia puede ser fascinante. Leer en el aula genera un buen ambiente, produce atención y disfrute. En ambos casos, la lectura de un texto literario de calidad los llevará a imaginar otros mundos y construir el sentido de los textos. Es importante eso y también ustedes lo pueden hacer, ¿no es cierto?, en su día a día. Una buena historia también nos conecta con nuestros miedos y deseos. Las llaves para entrar son había una vez o érase una vez, frases que nos permiten entrar a mundos imaginarios, fantásticos, pero muy vivos, poblados de nuestras emociones.
Creo que la lectura se completa con un ambiente acogedor. Puede ser que acondicionemos las sillas o las mesas de trabajo o en los sectores. Podemos incluir cojines, alfombras, mantitas. Indispensable que existan diversos textos al alcance de los niños y las niñas. También ventilación adecuada. Con esos ingredientes, el espacio y el tiempo se transformarán en magia. Será posible que en ese mundo hayan escobas que vuelan, peces que caminan, lobos que hablan, cerditos que construyen sus casas y más, mucho más. Bueno, hasta acá hemos hablado del vínculo y ahora hablaremos un poquito de la emoción como el puente que nos permite conectarnos con el aprendizaje. Muchos autores dicen que si no hay emoción, no hay aprendizaje. Y eso lo podemos comprobar en el día a día. Cuando preguntamos, ¿sabían que... o ¿saben lo que le pasó a la ranita de la historia? ¿Cómo creen que se sintió Caperucita cuando llegó a casa de la abuela? ¿O a quién le quieren escribir? ¿Qué le dirías a tu abuelito hoy que está enfermo? ¿Te acuerdas cuando fuiste al parque con tus amigos del salón? Ante estas preguntas podemos ver cómo los niños responden, qué hacen, cómo se organizan internamente para dar una respuesta. Es decir, activan sus saberes previos, llenos de emoción, y los utilizan para deducir, comparar, inferir, interpretar e imaginar, que son capacidades complejas, tal como menciona nuestro Currículo Nacional de la Educación Básica. Por ese motivo, no podemos reducir el aprendizaje pensando que solo aprendemos aquello que nos enseñan en la escuela o negar que el aprendizaje es social, cultural, cognitivo, emocional, porque cuando aprendemos algo nos moviliza todo nuestro ser, llámese mente, cuerpo, espíritu, memoria, emoción. Seguro les ha pasado que cuando vemos a un niño descubrir una fila de hormigas que llevan una hoja, lo vemos moverse, reír y hasta levantar la voz. O cuando les leemos una parte misteriosa de una historia, abren sus ojos y algunos se tapan la boca o los ojos, miran a su compañero, se sonríen en complicidad, o cuando ven el cartel de asistencia dicen, ahí dice Lucía, o ese es mi nombre. Recordemos ahora, les traigo las palabras de Emilia Ferreiro, una investigadora que aportó mucho en el conocimiento de cómo piensan los niños sobre la lectura y escritura. Ella decía que los niños tienen la mala costumbre de no pedir permiso para aprender. ¿Qué les parece esta frase? Bueno, ahora voy a tratar de resumir las ideas que hemos visto hasta ahora y aplicaré algunas interpretaciones sobre esas ideas pensando en su utilidad en el aula, específicamente en el contexto del aprendizaje de la lectura y la escritura. Como podemos inferir, el rol del docente es muy importante para el desarrollo de la lectura y la escritura, porque el docente piensa, diseña, crea de manera pertinente y permanente situaciones donde los niños puedan leer y escribir por sí mismos y a través del adulto, con un claro propósito comunicativo. ¿Para qué? Para fomentar la reflexión durante y después a la realización de la producción escrita, ¿no es cierto? Asimismo, el docente se convierte en un referente de lectura y escritura para los estudiantes, asumiendo roles como lector y escritor de diferentes textos. Aquí podemos mencionar algunas intervenciones pertinentes, ¿no? Como pedirles que escriban su nombre después de hacer un dibujo del personaje favorito de una historia leída, o que escriban una invitación para la exposición de sus trabajos, o que lean el índice de una enciclopedia para identificar si se menciona alguna información sobre un animal que están investigando. Como hemos escuchado, desde el primer día construir vínculos con el estudiantado mediante gestos como saludar por su nombre, por ejemplo, crea un ambiente de respeto y facilita el proceso de lectura y escritura.
Así como un entorno acogedor con diversidad de textos enriquece el aprendizaje estimulando la imaginación y el desarrollo integral del estudiantado. Y justamente lo anterior nos lleva a pensar en el sistema de escritura. Cuéntanos, ¿qué implica comprender este sistema desde la cotidianidad de los espacios de aprendizaje? Implica que los estudiantes, por ejemplo, se vayan dando cuenta en un inicio de dos características que son básicas de cualquier sistema de escritura. Por ejemplo, que las letras no reproducen la forma de los objetos y que las letras están ordenadas sobre una línea imaginaria, ¿no? Progresivamente van a ir descubriendo todas las características del sistema de escritura, como la puntuación, el uso de las mayúsculas, las grafías, los espacios, los renglones, los títulos, subtítulos, etcétera. Entonces, las interacciones en el aula durante el proceso de enseñanza y aprendizaje son esenciales. Al centrarse en un contexto y propósito comunicativo, el estudiante no solamente desarrolla habilidades lingüísticas, sino que también aprende a utilizar el lenguaje de manera efectiva para expresar sus ideas, necesidades y emociones. Esto no solo se limita a la lectura y escritura, sino que también abarca la comprensión y producción de distintos textos, formatos y géneros discursivos. Cuando el docente adapta su enseñanza al contexto y a los intereses del estudiante, se promueve un aprendizaje más significativo y motivador. Esto implica proporcionar actividades desafiantes y relevantes que estimulen la reflexión y la construcción del conocimiento. Además, al fomentar la participación de los niños y las niñas en su propio proceso de aprendizaje, se fortalece su autonomía y se potencia también su capacidad para aprender, para seguir aprendiendo. Por último, es crucial entender que el aprendizaje de la lectura y la escritura se lleva a cabo de manera afectiva y efectiva, cuando se practican de forma constante y en un entorno colaborativo. Los niños y las niñas aprenden a leer y escribir leyendo y escribiendo textos en un contexto letrado y en interacción con sus pares y docentes. Por lo tanto, crear un ambiente en el aula que fomente la práctica activa de estas capacidades es fundamental para el desarrollo integral del estudiante. Esta segunda parte del episodio nos ha invitado a reflexionar sobre cómo adaptar la enseñanza al contexto e intereses del estudiantado promueve un aprendizaje significativo y motivador, así como un ambiente colaborativo en el aula que fomente la práctica constante de lectura y escritura, también es esencial para el desarrollo integral del estudiantado. Gracias por acompañarnos. No te pierdas la última parte de este episodio donde ahondaremos en el impacto de la relación docente-estudiante en el desarrollo de la lectura y escritura y de algunos modelos o intervenciones que podrían resultar efectivos en este propósito.